Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del aborto, un tema pues fundamental para todos los estudiantes de medicina. Mi nombre no es Fernando Vaca Moreno. Y yo me llamo Melanie Graciela Kenia Padilla Escobar. Nosotros vamos a exponer el tema de aborto. Es un tema para que todas las personas, los estudiantes de medicina, tienen que saber esto, ¿ok? Nuestro objetivo es determinar cuáles son las causas por las que se produce un aborto, conocer todos los tipos y su procedimiento del aborto, orientar a las personas que este acto es un acto inhumano y también orientarlos a un cuidado extenso, sobre todo en la tercera y la octava semana. Empezamos con la definición del aborto. Ya, ¿qué es el aborto? El aborto simplemente es una interrupción, ya sea voluntaria o involuntaria, del embarazo antes de que el embrión o el feto esté en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Es decir, cuando el bebé está en el vientre materno, cualquier interrupción que se le haga se le considera un aborto, ¿ok? Mucho ojo con eso. Bueno, eso depende del país, que ya les voy a decir. Bueno, algo que aclara es que si el feto pesa, por ejemplo, unos 500 gramos y está entre las 10 y las 20 semanas, se le considera un aborto tardío. Pero si ocurre de la semana 21 en adelante, con peso mayor, se le considera un nacimiento prematuro. Y si muere, se le considera muerte fetal. Mucho ojo con eso, es muy importante para que no se confundan. Luego, en muchos países, como en México, se considera el aborto ilegal desde la semana 20 en adelante. Es decir, que de la semana 1 hasta la semana 20 no es ilegal en México. Sí, también en Cuba, por ejemplo, en Cuba vos podés abortar hasta la semana 12, no en Bolivia, sí. En Bolivia, según el artículo 263 de Bolivia, que es la ley del aborto, dice que el que causare la muerte de un feto en el seno materno va a tener sanción de entre de unos 10 a 6 años de cárcel. Importante, así que en Bolivia no se puede abortar, no importa cualquier mes estés, no se puede abortar. Empezamos con la clasificación del aborto. El aborto se clasifica, yo voy a hablar del aborto espontáneo en general. El aborto espontáneo es un aborto que no se da de una manera así intencionada, podemos decir. Generalmente ocurre durante las primeras 12 semanas de gestación. Si un embrión o feto muere antes de la semana 10 o 20, como ya les mencioné, cuando pesa 500 gramos se le va a llamar aborto tardío. Si ocurre antes de las 10 semanas se le denomina aborto precoz. Ahora, el aborto espontáneo, el embrión o feto son separados gradualmente del útero. Los vasos sanguíneos de la decidua se van a romper y si se rompe, pues no hay aporte sanguíneo. Y si no hay aporte sanguíneo de la mamá con el embrión, se muere, pues. La mayoría de los abortos espontáneos ocurren debido a que el feto no se está desarrollando normalmente. Pueden ser por causas fetales, no sé, a una anomalía cromosómica, síndrome, trisonomía 13, síndrome de Patau, ¿qué es eso? No sé, el síndrome Klinefelter, el síndrome de Turner, el síndrome de Down, o si no, algunas microdelecciones o delecciones. En cambio, ya maternas quiere decir una mala alimentación por tomar alcohol, tabaco, por ejemplo, si toma alcohol, va a tener síndrome de alcoholización fetal. Listo. ¿Qué siente en un aborto espontáneo? Es que la madre sufre dolores abdominales de grado variable que van aumentando con intensidad, acompañado de, sobre todo un gran sangrado. Muchas mujeres mueren con este aborto. Ya, la prevención sería evitar el consumo de alcohol, tabaco, drogas y seguir una alimentación adecuada, rica en calcio y sobre todo tomar ácido fólico. Según Latman, dice que las mujeres deben tomar, todas las mujeres, 400 microgramos de ácido fólico por día y sobre todo cuando estén en la etapa de la concepción deben tomar 3 meses antes de hacer la concepción y continuar así durante todo el embarazo. Pero si hay sobre todo antecedentes, por ejemplo, de una mujer que tiene, no sé, un defecto del tubo neural, tiene que tomar desde toda su vida ese ácido fólico y cuando esté en el momento de la concepción, un mes antes, tiene que tomar 400 microgramos de ácido, mejor dicho, 4000 microgramos de ácido fólico durante los primeros 3 meses del embarazo, ¿ok? Muy importante. Listo. Ahora pasamos a describir, aquí podemos observar al aborto espontáneo, todo esto, ya te dije que puede ser entre las 12 semanas, por debajo, mayormente ocurre esto. Aquí podemos obtener los tipos de aborto espontáneo, ya cuál de estos es un aborto espontáneo y cuál no es. Este no es un aborto espontáneo. Este sí es. ¿Cómo podemos identificarlo? Pues tiene forma, pues obviamente como de pescadito tiene, mira, podemos observarlo acá. Y acá igual, estos son abortos espontáneos. Este simplemente es un coágulo. Aquí igual otro aborto espontáneo.
Pasamos ahora a la clasificación, a las etapas del aborto espontáneo, según Arteaga Martínez, García Peláez, autores del libro En Biología Humana. Y a las fases van a ser las siguientes. La primera, que es la amenaza de aborto, que se caracteriza simplemente por la presencia de un sangrado por vía vaginal, pero no existe salida de líquido amniótico ni de un tejido. Por eso es una amenaza de aborto. Los síntomas pueden ser cólicos abdominales, dolor lumbar y sangrado vaginal, ¿ok? Importante, reducción de los síntomas, ya sabemos todas las prevenciones que ya les mencioné al principio. Seguimos entonces. Luego es el aborto inminente. Este está caracterizado simplemente por contracciones uterinas y estas sí son dolorosas y tienen un sangrado grave. Aquí es peligroso porque aquí este es un aborto inminente, es decir, que aquí el embrión puede morir. Aquí el cuello uterino mayormente puede estar dilatado. Y la placenta va a estar siendo separada del endometrio, pero permanece parcialmente adherida al embrión. El feto puede estar aquí, por ejemplo, vemos vivo o muerto y permanece aún dentro del útero y el tratamiento debe ser sí o sí hospitalario. Pasamos al aborto inevitable. Aquí simplemente hay una ruptura, podríamos decir, una rotura de las membranas carioamnióticas, estando del cuello uterino dilatado. Aquí bien el paciente va a poder abrir su conducto vaginal de 1,5 centímetros. En estas condiciones es seguro que va a producirse el aborto. Generalmente, para identificar un aborto inevitable, hay un registro de la hormona gonadotropina cariónica humana en el suero materno. Esa suele ser la señal de un aborto inevitable. Ok, aquí podemos observar, mira, chum, y aquí también, que es un dolor realmente insoportable. En algunos casos, esto pueden existir hemorragias, calambres, terminando con la expulsión del embrión, y a la mujer se la mantiene con los mismos cuidados también como el aborto inminente. Pasamos ahora al aborto diferido. Ya este es más sencillo. Este aborto diferido simplemente es la retención prolongada de un embrión, ya sea que esté muerto sobre todo, ¿no? Aquí no existe sangrado ni dolor al momento de que lo expulsa la madre. Eso es algo muy característico en esto, ¿ok? El cuello uterino no presenta modificaciones y termina con la expulsión del producto en forma espontánea. Aquí podemos observar a nuestro embrión o feto y aquí también, ¿no? Está atascado prácticamente. Luego, en este caso, el embrión presenta momificación, evidencia de haber fallecido varias semanas antes de su expulsión y cuyas características son morfológicas que no corresponden en lo absoluto con la edad menstrual. En este caso, sí o sí se debe confirmar con un diagnóstico médico el aborto diferido. ¿Para qué? Para que pueda ser conveniente hacer la inducción del aborto para cortar todo y sacar al bebé que está momificado, pues ya, ¿no? Ahora pasamos al aborto incompleto. Como su mismo nombre lo dice, aquí no sale pues todo el bebé, sino se quedan restos aquí. No sé, se puede quedar la placenta, el corion, cualquier parte dentro del útero. Eso es un aborto incompleto. Se caracteriza por una hemorragia prolongada. Por eso lo puse de color negrito. Presenta coágulos y a veces restos de membrana. Ese es el aborto incompleto. También el orificio cervical abierto permite la introducción prácticamente de por lo menos de un dedo a través de él. Y en estas condiciones está indicado, esto es muy importante, completar el proceso de aborto hasta que se haya expulsado el producto y todos sus anexos, porque no tiene que quedarse nada en el útero. Se debe realizar una aspiración o un legrado instrumental, no sé, lo que sea, para sacar de este peligro a la mujer, porque no se tiene que quedar nada dentro, ¿ok? Importante. Luego pasamos al aborto completo, que ya es lo contrario, ¿no? O sea, sale el bebé, sale también la placenta, el corion, todo sale acá. Ocurre cuando han sido expulsados del útero la totalidad del embrión y generalmente va acompañado de cólicos y una hemorragia realmente extensa. Se requiere solo cuidado médico de la mujer, pero ante la menor sospecha de que haya, no sé, podido quedar algún resto, debemos otra vez de analizar con, no sé, el tetra, por ejemplo. Luego pasamos a las etapas del aborto. Bueno, esta es la última etapa, ¿no? El aborto séptico. Ya, ¿qué es una sepsis? La sepsis simplemente es una infección, nada más. Puede ser, no sé, por origen viral, que se puede dar en cualquier parte de tu cuerpo, que luego se convierte en shock séptico. Por eso muchas personas mueren de shock séptico, por ejemplo, del corazón. Sí, esto es muy peligroso, ¿ok? Esto ocurre cuando el embrión o feto y sus anexos están infectados, ya sea, no sé, por una flora intestinal o vaginal. Aquí podemos observar muy bien estos restos infectados, extensión de los anexos, tejido celular y todos estos infectados, que se denomina pelvis peritonitis. ¿Ok? Aquí podemos observar lo mismo y aquí también lo mismo, de este aborto séptico.
Bueno, ¿qué podemos decir también esto? Que requiere tratamiento, por ejemplo, antibióticos específicos y cuidados generales del paciente. Y luego, aquí tengo un resumen para terminar. Las etapas del aborto espontáneo, lo más principales, amenaza de aborto es simplemente cuando sale sangre, es como una advertencia. El aborto inevitable es cuando se rompe la placenta, la membrana cariónica y sale, ni modo, aquí sí o sí hay un aborto. Por ejemplo, está los registros de la cariónica humana. Luego tenemos aquí a nuestro aborto incompleto, que sale el embrión, pero se queda aquí, no sé, la placenta o el corión. Y luego el aborto completo, donde termina expulsando todo, que es un dolor realmente terrible. A veces la mujer puede morir. Y un aborto diferido, donde se queda pues prácticamente el embrión dentro momificado. Luego, eso sería de mi parte, chicos. Ahora vamos a pasar con la segunda porción que le corresponde al tema a mi compañera. Un momento, por favor. Listo, puedes empezar cuando quieras. Ya. Hola chicos. Bueno, continuando con los abortos, vamos a ver según la clasificación, según el momento en que suceden. ¿De acuerdo? ¿Será Noé que me lo puedes poner en pantalla completa, por Ya, favor? un momento, por favor. Ya está. Ya. Ahora, continuando también con la clasificación, vamos a ver según el momento en que suceden. Esto puede ser un aborto precoz y un aborto tardío. ¿Qué nos referimos con un aborto precoz? Un aborto precoz sucede antes de las 12 semanas de embarazo y es el más frecuente. Y esto sucede cuando la mujer ya sabe que está embarazada o antes de que se realice una prueba de embarazo. También este aborto precoz pasa desapercibido, ya que la mujer lo confunde con un simple retraso menstrual. Ahora vamos a ver también pasando al aborto tardío. El aborto tardío nos da a entender que pasa de las 12 semanas de gestación, sucede entre la semana 14 y 20. Y más allá de la semana 20, como una referencia ya dio mi compañero, pues se lo va a llamar mortinato, que más adelante lo vamos a explicar. Ahora, vamos a ver entre las características que las madres pueden presentar con estos abortos, es que van a presentar un dolor abdominal muy frecuente y va a ser como si estuvieran en trabajo de parto. También va a haber la ruptura de la fuente con la pérdida de líquido amniótico. También va a presentarse hemorragias con el acompañamiento de coágulos. Siguiente, por favor. Siguiente. Hola. Ya, Bueno, entre algunas causas del aborto precoz y tardío, un momento. ¿me lo puedes Ya poner? está. Ya. Sería también problemas con la placenta, como ser la insuficiencia placentaria. Más adelante otros compañeros lo explicarán, pero daremos un poco de qué es la insuficiencia placentaria. Es cuando el bebé no recibe la suficiente oxigenación y nutrición. También hay otras causas que son las infecciones en la madre. Estas infecciones nos dan a conocer que van a afectar al feto, va a pasar a través de la placenta. Estas infecciones pueden también causar un parto prematuro. Y también por ejemplo, tomaríamos entre estas infecciones a la toxoplasmosis y al estreptococos. También puede presentar problemas en el desarrollo del bebé. En estos problemas pueden ser genéticos, ya sean por las mutaciones o anomalías cromosómicas. También puede haber hidrocefalias, cardiopatías, como también puede haber incompatibilidad del factor RH entre la madre y el bebé. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿qué pasa con otro tipo de aborto, que es el aborto habitual o recurrente? Según la definición tradicional, nos indican que es la presencia de 3 o más abortos espontáneos de manera secuencial o alterna antes de las 20 semanas de gestación. Pero no obstante, hay otras sociedades científicas como es el ACOG, que son siglas en inglés, obviamente, que significa el Congreso Americano de Obstetras y Ginecólogos, que defienden que es suficiente con que ocurran 2 abortos seguidos para considerarlo un aborto de repetición, ya que la probabilidad de que haya una nueva pérdida tras 2 o 3 abortos es similar. Bueno, dentro de este aborto habitual o recurrente, también vamos a reservar el término de abortadora recurrente primaria. El término de abortadora recurrente primaria se la denomina a aquella pareja que no ha presentado ningún embarazo viable,
mientras también se le va a utilizar el término de abortadora recurrente secundaria a aquella pareja que por lo menos ha presentado un embarazo viable. Como un dato de un embarazo viable, para que ustedes recuerden, sería que es, bueno, cuando el feto pasa las 22 semanas de embarazo, o bueno, se encuentra en esas semanas. Ahora, también en este aborto se encuentran causas como ser las genéticas, las endocrinas, las anomalías anatómicas uterinas. La- las causas genéticas. Las causas genéticas pueden ser, o las más frecuentes son las cromosomopatías. Esto nos da a entender que es una alteración o hay anormalidades en el número de cromosomas. También puede haber anomalías anatómicas uterinas, como por ejemplo los miomas uterinos. ¿Qué son miomas uterinos? Pues son tumores no cancerosos, pero sí afectan en la implantación del feto y también en su crecimiento. Como también puede presentarse la insuficiencia cervical. El cuello uterino comienza a abrirse prematuramente y es demasiado débil para soportar un embarazo. También las causas endocrinas tenemos al hipotiroidismo no tratado. El hipotiroidismo no tratado es cuando la mujer gestante, bueno, su tiroides no funciona lo suficientemente activa, lo cual produce una mínima cantidad de hormonas tiroideas, lo cual se le sugiere a la mujer gestante que se realice una prueba de TSH en cada trimestre del embarazo. Esos serían algunos ejemplos de estas causas. Siguiente, por favor. Hola. Eh, siguiente, por favor. Hola. Siguiente, por favor. Está cambiando un momento, por favor. Ok. No me sale ni una diapositiva más. Voy a salirme a ver de la exposición para poder ver cuál es el error que hay acá. Ya, ¿ese es el siguiente? Sí, esa es. Gracias. Bueno, ahora también otro tipo de aborto sería el aborto inducido. Esto nos da a entender, bueno, según la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, nos da a entender que es la interrupción del embarazo mediante el empleo de medicamentos o la intervención quirúrgica después de la implantación y antes de que el producto de la concepción sea viable de manera independiente. Ahora, en aquí como vemos a una joven bien preocupada, que pensando ¿por qué, o bueno, qué le está llevando a cometer un aborto inducido? Puede ser que haya tenido un fallo en los métodos anticonceptivos, que haya habido una violencia sexual, también que la mujer no quiera tener un hijo en ese momento, o que también haya tenido o tiene muchos hijos. También es que tenga una salud mental y física inestable, o también es por causas de malformaciones en el feto. Ahora, este tipo de aborto inducido se va a subdividir en dos tipos, que es el aborto inducido seguro y el aborto inducido inseguro. Vamos a hablar primero del aborto inducido inseguro. Este aborto inducido inseguro se lleva a cabo o es ponerle fin al embarazo no deseado y que se realiza por personas que carecen de aptitudes necesarias o en un ámbito en el que no se realizan los mínimos conocimientos médicos o puede haber la concurrencia de ambos de estos dos casos. Como nos indica, este es un concepto de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Ahora, pasando también puede haber un aborto inducido seguro. Este aborto inducido seguro es un procedimiento médico quirúrgico llevado a cabo por un profesional capacitado con los medios necesarios y en un ámbito médico adecuado. Y ahora, ¿cuál de estos dos implica menor riesgo? Pues el aborto inducido seguro. Mientras que si se realiza un aborto inducido inseguro, puede tener también complicaciones como ser el desgarro del cuello uterino, la hemorragia, perforación uterina, reacciones anestésicas, alérgicas, también toxicidad a la lidocaína y entre otras. ¿Me lo puedes poner la otra diapositiva, por favor? Ahora sí, el mortinato, como bien lo explicamos en un principio, ahora sí lo vamos a hablar. Ahora, ¿qué nos dice la definición? Ahí está muy claro que es la muerte de un feto tras la 20ª semana de embarazo, pero puede ocurrir
antes del parto o durante el parto. También al mortinato se lo va a denominar muerte fetal intrauterina o muerte antenatal. Algunos de los síntomas que la madre puede presenciar ante un mortinato es que va a haber la detención de los movimientos y patadas del feto. También puede tener manchas y secreciones o sangrados. También puede haber otro síntoma que sería la detención de los latidos del corazón. Y el mortinato se lo va a diagnosticar definitivamente con una ecografía. Pasando también vamos a ver los métodos abortivos. Dentro de estos métodos tenemos los métodos abortivos quirúrgicos y abortivos químicos o farmacéuticos. El aborto quirúrgico, bueno, depende en el periodo de gestación en el que se encuentre la madre. Entonces puede haber el degrado y aspiración que se lo realiza en la 12ª semana de gestación o en el primer trimestre. Luego también presentamos la infusiones salinas que se lo va a realizar en la semana 15 del embarazo, y la histerotomía que se lo va a realizar, o bueno, se lo realiza en aquellos abortos tardíos y que pasa mucho más de tiempo. El degrado y aspiración, bueno, es el más común y el más importante. Es que se lo va a abrir o se lo va a meter dilatadores primeramente, luego se lo va a meter un tubo maleable a una bomba al vacío, donde se va a succionar todo el contenido de la cavidad uterina. Y también vamos a utilizar luego la leira, que sería esto que incluiría en el raspado de las cavidades o de las paredes uterinas para ver que no haya ningún resto del feto. Las infusiones salinas y histerotomía, bueno, lo verán o lo pueden investigar más adelante. Ahora, el aborto químico o farmacéutico, también el más importante, serían dos. Hay el misoprostol y el RU 486, pero el más importante es el RU 486. El RU 486 es una droga más utilizada. Esta píldora es únicamente eficaz en los primeros 50 días, es decir, solo se emplea hasta la 7ª semana de gestación y debe ser estrictamente supervisada de forma médica. Esta RU 486 está compuesta con la mifepristona, una hormona que es sintética que se encarga del bloqueo de la progesterona, ya que muy bien sabemos que la progesterona se encarga de la gestación y el desarrollo del feto. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.